Dios te bendiga, amados hermanos. Hoy, ya 25 de mayo del 2024, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da y de estar con ustedes. Gracias por los que se toman ese tiempo y la molestia de vernos y escucharnos. Y espero que valga la pena que el mensaje que transmitimos desde que dieron inicio lo que fue la pandemia hasta hoy en día no hemos dejado de enviarles un mensaje semanal. Nuestro único propósito es de que usted sea edificado y que sea de bendición para su vida. No queremos nosotros ganar rankings o no sé, fama o nada, elogios, nada de eso. Lo único que hacemos es llevar la palabra y sobre todo a la Iglesia a Cristo el Divino Redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios que está a mi cargo. Hoy quiero ver un tema que para muchos probablemente no tenga mucho significado o interés, puesto que hemos caminado en el Evangelio sobre ello, y voy a hablar ahora sobre qué es la fe y qué es la gracia. No estoy hablando de qué significa, ¿no? ¿Qué es? Y entonces para eso quiero leer en Romanos capítulo 5, verso 21, que a la letra dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y aunque aquí habla gracia, y vamos a definir qué es gracia, en síntesis, es un regalo de Dios. Es un don cuando hablamos de la gracia o de la fe, porque si no fuese un don, no tuviésemos esa certeza de creer en lo que estamos creyendo. Así que la salvación se produce como un don de la gracia, pero a través de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de eso y por medio de la fe. Entonces voy a hablar, pues es el tema, ¿no? ¿Qué es la fe? Así que quiero aclarar que aquí voy a hablar de la fe salvadora. La fe salvadora. La fe en Jesucristo es única condición para la salvación del alma en quienes nosotros realmente hemos creído de corazón. En el caso de los creyentes, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando estamos hablando de la fe salvadora, es esa, de la que hemos creído del Salvador del mundo. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y escuche esto, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este punto, con mucho respeto, hay algunas doctrinas que no toman medicina, no toman medicamento para curar sus enfermedades o para algo de eso. Hace algún tiempo una familia campesina me dijo: pero es que ustedes no viven por fe. Y bueno, platicamos, no vamos a discutir eso, qué es vivir por fe. Pero después de una plática le digo: si vivimos por fe, entonces ¿por qué cultivan su tierra? No, pues es que la plaga y que por acá y que necesita abono y hay que ponerle su líquido y que... Bueno, así es el cuerpo, le digo. Así como la tierra necesita los elementos para que tenga la fuerza suficiente de la tierra y producir lo que nosotros vamos a sembrar, también el cuerpo. El cuerpo necesita vitaminarse, comer bien, ejercitarse. Y cuando tenemos una plaga como las plantas, yo le decía, pues hay que fumigarlo. No, pero eso es que uno tiene que creer, pues bien. La cosa está de que aquí estamos hablando de la fe espiritual, de ese don maravilloso que nos lleva a la salvación del alma. No estamos hablando de sobrevivir físicamente aquí en la vida. Porque si así fuera por fe, bueno, hay otras cosas que no queremos tocar en este momento. En el libro de Hebreos,
En el capítulo 10, en el versículo 22, la palabra, vea lo que dice la siguiente manera: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Miren, cuando estoy leyendo este texto, estoy corroborando, reafirmando lo que les acabo de explicar, que si nosotros aceptamos esa invitación, lo que dice el apóstol, hablo del apóstol Pablo, no de esos que se pasan como apóstoles hoy, no, dice: acerquémonos con corazón sincero. Es decir, no vamos a venir así a buscar a Dios solo porque lo necesitamos. Hay mucha gente que llega a la iglesia y busca a Dios solo cuando tiene necesidad o cuando algo pues mal le sucede. ¡Ay, Diosito! Bueno, le voy a decir como decía yo antes de ser cristiano, cuando algo me pasaba o alguna admiración fuerte. ¡Ay, Jesús, María y José! Bueno, nosotros evangélicos, Dios mío, oh Señor Jesucristo, la sangre de Cristo. Bueno, ya son formas de cómo clamar a Dios, pero no se trata solamente cuando tengamos necesidad. Tenemos que buscar a Dios todo el tiempo, en todo momento, ¿no? Más cuando estamos bien, porque estamos saludables, tenemos las fuerzas, los medios para poderlo trasladar e ir. Por eso dice: con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, es decir, creyendo realmente al 100% en su plenitud. Si yo vengo a Dios y le sirvo a Él y me entrego a Él, es porque realmente he creído en Él y no voy a dudar. Haga el milagro, no la haga, acuda a mi llamado o no me escuche como usted quiera interpretarlo, yo he creído en Él. Por eso Pablo dice: ya sea que viva o ya sea que muera, hágase, Señor, tu voluntad. Lo dijo el Señor Jesucristo cuando oraba en el Getsemaní. Le decía, ¿no? Y pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces no vamos nosotros a orar y a esperar que Dios obedezca y haga lo que nosotros le pedimos que haga. No. Hemos creído en Él y vamos a dejar y a depositar en Él su santa y divina voluntad, lo que Él quiera hacerlo. Porque a veces con una pequeña oración es suficiente. Y a veces tenemos que tocar la puerta y llamarlo un día, 2 días, meternos en oración y clamar y insistir ahí como el niño cuando está con su mamá y el niño está llorando y la mamá lo regaña y le dice: cállate. Y la mamá está haciendo quehaceres y luego le dice: ¿qué no ves que estoy ocupado? Pero el niño insiste y llora hasta que la mamá se convence y dice: ¿qué es lo que quieres? Pues, a ver, ¿qué quieres? No, pues que me des 20 centavos para mi paleta. A decirlo antes, ¿no? Y hay un pasaje en la Biblia de aquella viuda que iba con el rey y le insistía y todos los días llegaba y el rey no le hacía caso. Hasta que un día le cansó y le digo: vas en esa viuda a ver qué cosa quiere ella, porque ya me cansó la conciencia y vamos a ver qué quiere. Bueno, cuando nosotros insistimos a Dios, Dios sabe. ¿Por qué? Porque Él tiene su tiempo, Él tiene su momento. Él sabe en qué momento nos va a socorrer. No vamos a exigirle a Dios que haga lo que nosotros querramos. Así que en plena certidumbre de fe, dicho esto, purificados los corazones de mala conciencia. Y hay algo más ahí, pero dice: hay que purificarlo, porque a veces tu forma de actuar, tu forma de ser, te acusa, te señala a quién eres. Muchas veces alguien dice: pues que tu conciencia no te deja en paz, tu pecadote, tu desobediencia, vives mal, ¿no? Y envidias al otro hermano que Dios lo bendice y tiene. Y te voy a decir por qué. Porque
todo lo que hace aquel hermano lo hace de corazón, sin esperar nada a cambio, ¿no? Él da de lo que ya recibió, no de lo que va a recibir. Muchos dicen, si Dios me bendice, si Dios me da, entonces le voy a dar. Bueno, no vamos a tocar el tema de la mayordomía, pero debo de decirles que cuando nosotros estamos bien con Dios, el Espíritu Santo no nos redarguye, menos la conciencia que nosotros la tenemos en sí. Así que, amados en Cristo Jesús y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, hermano, que nos acerquemos con sinceridad a Dios. La palabra agua pura es la palabra sana, no adulterada. Lavarnos aquí de toda culpabilidad cuando venimos ante Dios y le confesamos nuestros pecados y le decimos nuestros problemas, y entonces depositamos todo en la mano de Dios porque hemos creído en Él. No se olviden que hemos creído, nuestra fe está en Él. Entonces es aquí donde Dios de alguna manera se manifiesta. Por eso, por medio de Cristo, nosotros alcanzamos ese don de la fe, el regalo maravilloso que Cristo ha dado a su pueblo, a los que han creído, ya que en Él se encuentra misericordia. Mire qué es lo que se encuentra en Él: misericordia. Porque no vamos a venir a un padre injusto. Él un día le dice a sus discípulos, a los que les predicaba, ¿no? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas. Luego dice, ¿qué padre viene su hijo y le pide un pan y le da una piedra? O le pide un pescado y le da una serpiente. No. Entonces, Dios es misericordioso. Él se apiada aún cuando seamos infieles. Él permanece fiel. Entonces, miren que hemos creído en un Dios misericordioso, en un Dios de tanta gracia. ¿Por qué? Porque es misericordioso y es un Dios de gracia que te da las cosas sin que nos cueste nada. Él nos da las cosas sin que nos cueste nada. Dios no te da algo a cambio de, bueno, sí te doy, pero me vas a servir. Sí te doy, pero siempre y cuando me cumplas con esto. No. Dios no te pone condiciones más que solamente creas en Él. Por eso es cuando creemos en Él, entonces tenemos esa gracia, pero también tenemos la ayuda. Él manda a sus ángeles, ha enviado su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar a la vez, pero Él quiere que nosotros nos hagamos acto de presencia para que Él vea nuestra necesidad. Quiero decirles que aparte de eso, Él nos da la salvación regalada, por eso se llama gracia. Y ahí vamos a hablar más adelante de la gracia. Ahorita solamente estoy hablando de esto, ¿qué es la fe? Así que, hermanos, quiero decirles que debemos buscar la santificación, algo que Dios pide de su pueblo, la santificación. Debemos purificarnos en la verdad, en la palabra. Santificación, que es apartarse del mal y dedicarse para Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, nos purificamos en la sangre de Cristo, en la verdad, en su palabra, que es verdad. Y vivimos de acuerdo a su palabra, escuchando y obedeciendo sus leyes. Por esta razón, mis amados que me escuchan, amigos que me escuchan, les estoy predicando un Dios que está vivo, un Dios que quiere purificar tu vida. Y quiero decirte que Él está para apoyarnos en la creación divina. Él ha puesto todo en nuestros pies, bueyes, ovejas, todo cuanto se arrastra y vive, Dios lo ha puesto a los pies del hombre para que lo ministremos y disfrutemos de ella. Así que nosotros tenemos esa salvación, pero también tenemos esa santificación, esa purificación, ¿no? Y ¿sabe qué? Tenemos que buscarlo y pedirlo siempre en oración. La fe es también creyendo en oración para poder entrar en santa comunión con el Señor, es decir, con Jesucristo. Tenemos que entrar en esa santa comunión.
Si se da cuenta de lo que estoy hablando, la fe salvadora, la fe que nos lleva a la salvación del alma, requiere por lo menos esta actitud de todo creyente. Así que la fe implica arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes es porque ya creíste en Él. Y cuando hablamos de arrepentimiento, es que estás dejando aún lo que no has visto y aún lo que tú fuiste o no fuiste, pero estás aceptando una vida nueva, una forma de vivir diferentemente. Así que quiero decirte que esta fe que implica el arrepentimiento también dice que debemos apartarnos del mal, debemos apartarnos del pecado. Por fe, nosotros vamos a ser cubiertos por la gracia de Dios para librarnos de todo mal. Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y estará con nosotros todos los días de nuestra vida alguien muy importante que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Vea en Hechos capítulo 17, versículo 30. La palabra dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es el mandato de Dios? ¿Arrepentirse de qué? Hemos hablado del origen del pecado, cómo Adán y Eva pecaron y cómo el pecado se apoderó de toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Entonces, Dios lo que está mandando es que primeramente creamos en Él y luego que nos arrepintamos. Tenemos que arrepentirnos de todo lo que hemos sido. Por ejemplo, tú como marido que maltratas a tu esposa, tú como esposa que desobedeces a tu esposo, tu hijo o hija que no está sujeto a papá, a mamá. Y puedo señalar tantísimas cosas de lo que te tienes que arrepentir y si es necesario pedir perdón con quien hemos nosotros ofendido o fallado. Así que, mis amados, es importante entonces que nosotros podamos ejercer esa fe. Una fe de arrepentimiento. Vea lo que dice Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué te tienes que arrepentir? Para que tengas la gracia del Espíritu Santo y puedas heredar y podamos heredar el reino de los cielos. Pedro, cuando estaba predicando el primer mensaje que él dio allá en Jerusalén, en el aposento, donde ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo de manera evidencial, visual y todo eso, la gente que habían ido de toda la tierra palestina, que hablaban diferentes idiomas, de diferentes lenguas, escucharon el mensaje en su propio idioma, en su propia lengua, aun cuando los hebreos no sabían la lengua. Ellos no conocían todas las lenguas, pero el Espíritu Santo lo conoce todo. Entonces, Él les hizo hablar en la lengua original de cada uno de los que estaban allí en la fiesta de la Pascua. Y viendo este pasaje, Pedro empieza a predicar, y no voy a hablar todo lo que ocurre, pero cuando la gente escuchó a Pedro hablar con los demás discípulos, dijeron: varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Cuando escucharon el mensaje. Y usted me preguntará qué tengo que hacer para ser salvo, para entrar al reino celestial. Pues arrepiéntanse de sus pecados, apártense de sus pecados y acepten a Jesucristo, que es el paso siguiente, como su único y suficiente Salvador. Entonces, ¿qué es lo que significa arrepentirse? Bueno, ese es el significado. En el griego quiere decir metanoeo. Metanoeo quiere decir volverse.
Es decir, vuélvete de los malos caminos. Vuélvete de hacer lo malo y cambia tu vida. Da un giro de 180 grados. No te digo de 360, porque vas a quedar en el mismo lugar de donde saliste. Pero si tú lo entiendes bien, puedes dar el giro de 360 grados y ser una persona diferente, un ser diferente. Y cuando te digo 180, tienes que cambiar, dejar lo malo y irte por el lado bueno. Tómalo las dos partes que te estoy explicando. Pero tienes que dejar de pecar. Tienes que apartarte, porque es lo que significa, ¿no? Arrepentirse es volverse. Después de que hemos explicado esto, debo de decirle a todos que, hermanos, debemos de dejar el camino que siempre nos lleva a la pobreza, al fracaso, a la ignorancia. El camino que nos entretiene, que nos lleva a pecar y por último nos arrastra hasta el infierno, vivos o muertos, según como nos toque cuando Cristo venga. Quiero decirles que tenemos que dejar de pecar y volvernos al camino correcto. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Miren ustedes que ahí mismo, bueno, les voy a hablar antes de lo que dijeron los discípulos. En el libro de los Hechos, allá en el capítulo 8, encontramos que cuando los apóstoles llegaron a Samaria, empezaron a orar y a poner las manos sobre los que habían aceptado a Cristo y empezaron a recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Ahí estaba un hombre llamado Simón el mago. Bueno, no dice así, pero Simón era mago. Hacía grandes prodigios y milagros antes que llegaran los discípulos, pero estaba limitado. Cuando él vio que los apóstoles ponían la mano sobre los hermanos que aceptaban a Cristo, empezaban a hablar las lenguas. Él dice, denme de este poder para que también yo lo ejerza. Y les ofreció dinero. Entonces Pedro le habló fuertemente y le dice ahí en el versículo 22, Hechos capítulo 8, 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Arrepiéntete. Eso es lo que quiere decir, vuélvete de lo que estás haciendo. Está mal lo que estás haciendo. Vuélvete de eso. Quiero decirte en esta hora, hermano y amigo, vuélvete del mal camino. Mira, un acto de reflexión. Por ejemplo, tú llegas a trabajar. ¿Cuánto ganas diario? Yo conozco gente que ganan 200, 250 pesos. ¿Y sabes cuánto cuesta una buena pizza? Pues 250, 200 pesos. ¿Sabes cuánto cuesta un pollo? Pues 180, 200 pesos, 250. Imagínate que ese sueldo que estás gastando para que le compres un pollo a tus hijos, a tu mujer, los llegas a acabar en cerveza, en trago, o a dejarlo con las mujeres de la mala vida, hablando de las sexoservidoras. Mientras tus hijos están allá esperando que tú llegues como un padre, con un pollo rostizado, con una pizza calientita para compartirlo con tus hijos, tú llegas con las manos vacías, borracho, ebrio. Oye, no aguantas el vicio del cigarro, hasta estás penando cabitos o pidiendo un cigarro regalado y lo poquito que tienes andas acabando gastando en cigarro. Alguien me dirá, es mi dinero, yo hago lo que yo quiero. Sí, nadie te contradice, pero mira, ¿qué beneficios te trae? Y no solo eso, quizás uno de tus hijos está muriendo porque no tiene medicamento. Si no tienes la fe de que Dios lo pueda sanar, no tienes medicamentos. ¿Sabes? Debes de volverte de tu mal camino. Debes de volverte de lo que tú eres, hablando ya de lo que Pedro le dice a Simón. Arrepiéntate para que Dios te pueda perdonar. Así que, amados en Cristo Jesús, la palabra del Señor nos sigue diciendo, Pablo ante el rey Agripa en el libro de Hechos capítulo 26, verso 18. No voy ni a la mitad del tema, de la primera parte ya voy a terminar. Debo de decirles que cuando Pablo habla
estaba delante del rey Agripa y de otros personajes que no voy a mencionar, mientras él daba su testimonio de su conversión, cómo se convirtió. Él decía, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesucristo, perdón de pecados, es lo que testificaba Pablo de lo que Jesús decía, y herencia entre los santificados. Hermano, si tú quieres seguir pecando, nadie te lo puede impedir. Tú quieres seguir viviendo la vida que tú vives, sigue viviendo. Perdón, pero ahorita estamos acá donde realmente la temperatura está a 40 grados y bueno, estamos sudando. Disculpen. Estoy terminando. Quiero concluir con lo siguiente. ¿Has pensado que la fe es salvadora? Es un don, es un regalo de Dios. Y que hoy Dios no te está cobrando nada, ni te está pidiendo gran cosa para que tu vida cambie, para que seas diferente. Ahí abajito del tema donde estoy predicando, habla de que tenemos que experimentar el nuevo nacimiento, ser una nueva criatura, una nueva persona. Y ningún psicólogo, ninguna psicóloga te va a ayudar, te va a salvar. Hoy en día, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres, cuántos jovencitos, señoritas, andan buscando psicólogos? Y el psicólogo lo único que les dice es que desahoguen, que saquen todo, que vomiten todo lo que les está agobiando, todo aquello que los está deprimiendo. Y entonces empiezan a contar sus problemas y a llorar, porque no encuentran otra persona de confianza para poder expresar sus sentimientos, su dolor y todo aquello que los agobia. Entonces tienen que buscar un psicólogo, una persona profesional que sepa guardar sus secretos. Pero aún así, cuando llega esa gente a descargar toda la opresión que trae, llora, se desahoga, pero sigue viviendo en pecado. Y al rato sigue peor. Ayudan los psicólogos, no digo que no, pero son por ratos, momentáneos. Hay un hombre que es psicólogo de psicólogo. Miren, un psicólogo terrenal conoce a través de las materias del conocimiento de la ciencia, la conducta del hombre, porque es lo que significa psicología, es conocer la conducta del hombre. Sin embargo, hasta ahí se queda, están limitados. Pero aquel que te hizo en el vientre de tu mamá, aquel que me hizo en el vientre de mi mamá, conoce centímetro a centímetro, milímetro a milímetros. Él te conoce desde el primer cabello hasta la última célula de tus pies. Él te conoce a fondo, sabe tu corazón y sabe tus pensamientos. ¿Por qué no inclinas tu rostro y le pides perdón a Él y le confiesas a Él tus problemas? Desahoga y echa tus cargas sobre Él, porque el Señor dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Deposita tu carga en el Señor y Él llevará tus cargas y encontrarás la libertad creyendo solamente a través de la fe. Hazlo, pues no te está cobrando nada. Él no te cobra ni te está pidiendo más consultas. Él está a la hora con los brazos abiertos, esperando a la hora que tú quieras, en el momento que tú quieras, con dinero y sin dinero. Él te recibe. Solamente quiere que inclines tu rostro, dobles tus rodillas, le pidas perdón a Dios por lo malo que te has comportado. El tiempo me hace falta para decirte todo lo que ocurre cuando alguien no viene a desahogar con el Señor. Así que el Señor quiere llevar tus cargas. Él quiere llevar tus cargas. Deposítala. Voy a orar por ti. Padre que estás en el reino de los cielos, gracias te doy por esta palabra que me has permitido, Señor, a la mitad del tema quizás,
pero te ruego y te pido que lo poco que he podido predicarle a tus hijos y a los que me están viendo sea de bendición. Y si alguien está aceptando su imperfección, su humanidad como pecador y te recibe como el único y suficiente Salvador, Señor, permítelo que entres a su corazón y acéptalo como uno de tus hijos, como lo has hecho conmigo y con todos aquellos que realmente hemos creído en ti y venimos un día a llorar 2, 3, 4, 5 horas hasta desahogarnos. Que ellos sigan orando el tiempo que quieran. En tus manos lo deposito, Señor. Guárdales y sé con cada uno y de mis hermanos de la Iglesia Cristo el Divino Redentor y aquellos que nos escuchan fuera y dentro del Estado. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si el Señor nos lo permite, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo a todos. Bendiciones. Y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Bajo las olas del inmenso mar, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Por doquier donde estarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Y si el mal te llegará, Él te ayudará. Cuando las pruebas te llegarán, Dios cuidará de ti. Si los afanes te llegarán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Por doquier donde estarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Y si el mal te llegará, Él te ayudará.